días. Hoy es sábado 19 de febrero, día de nuestra reunión editorial en Jugo de Caigua. Hay bastante más que un quórum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a revisar esta semana, a ver qué nos trae. Estamos un poquito tristes porque justo antes de empezar a grabar estábamos conversando con Dante Trujillo sobre el deceso reciente de Doris Bailey, ¿no? Algo que nos ha chocado mucho, al margen de la gran persona que era, las condiciones en las que fue ese accidente, ¿no? Y nos hace pensar todo lo que nos falta como país. Entonces, digamos que no estamos ahorita tan con el ánimo muy arriba. Vamos a ver si durante los minutos que vienen nos vamos soltando. Hugo Ñopo, felicitaciones por tu libro Ser Mujer en el Perú. Tu libro, junto con Josefina Miro Quesada Galloso. Tuve el honor de presentarlo hace unos días. Es más, lo tengo acá. Acá lo tengo, mira. Ahí está. Está, mira, también lo tiene. Pueden conseguirlo en Buen Salvaje, que es mi librería favorita. Es un libro que te deja, wow, conmocionado. De hecho, mi artículo de hoy, sábado, está dedicado al libro. Todavía le estoy dando vuelta a muchas cosas. No sé si vayas a escribir sobre eso, no sé sobre qué. Aunque he visto algunos posts tuyos en Twitter, algunas publicaciones en Twitter esta semana que tienen que ver con temas más económicos que socioeconómicos. No sé, dinos, ¿cómo vas? ¿Qué está dando vuelta por tu cabeza? Bien. Primero, gracias, Gustavo. Muchas gracias. Mucho corazón. Gracias por esas palabras, por acompañarnos en la presentación del jueves, por esta columna que ha salido hoy. Y ahí estamos, ¿no? Con este libro que creemos sea un aporte a una discusión que va a ser muy amplia. El libro está lleno de indicadores, cifras, discusiones. Va a ser difícil hacer una columna sobre el libro. Iré haciendo eventualmente varias sobre distintas cosas, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la educación, lo que pasa en la esfera política, diversas cosas, lo que pasa con la violencia. Y seguramente invitaría a Josefina a que escribamos nuevamente a cuatro manos alguna cosa o algo así. Pero lo que hoy quiero decir es algo como intuías, económico y no tanto socioeconómico, y tiene que ver con esto, el famoso índice de Bloomberg que ha saltado esta semana, ¿no? Nos han hablado maravillas, nos han vuelto a poner en ese país de las maravillas. En las cifras macro, las cifras agregadas, nos dicen desde fuera que estamos bien, que somos el país más estable de América Latina, incluso por arriba de Chile. Y yo siempre quiero hacer los contrastes entre esa maravilla macro o maravilla de los agregados y gran problema de lo micro, del día a día, de la vida de las personas, ¿no? Entonces ese es un margen de contraste que quiero hacer. Pero además quiero decir otra cosa respecto de los indicadores. ¿Hasta dónde nos permiten ir? ¿Qué miden, qué no miden, etcétera? ¿Y qué dejan por fuera? Vivimos en una sociedad global donde les rendimos culto a los indicadores. Y casi todo trata de medirse con indicadores. Y eso no captura pues toda la realidad. La realidad es siempre mucho más compleja que cualquier conjunto de indicadores. La realidad es multidimensional, es de dimensión n. Y un conjunto de n indicadores va a ser de dimensión n. Siempre va a ser una reducción, siempre va a ser reduccionista. Y entonces quiero entrar a discutir eso. ¿Cuánto nos sirven los indicadores? Porque útiles son, pero no deberían nunca ser la última palabra. Otra pincelada, otra característica de este mundo global en el que nos encontramos es justamente ese culto al indicador en el que el número tiene la última palabra. Y esa cosa me conflictúa muchísimo, ¿no? El número trata de ser la última palabra y lo vivimos ahora en el conflicto de si hubo o no fraude, por ejemplo, ¿no? Cómo es que se trató de poner dentro de la discusión eso de que el número y el modelo tienen la última palabra. Y se puede poner cualquier bullshit detrás de un número o en un modelo y no necesariamente esa tiene que ser la última palabra. Por eso es que existe una ciencia para discutir los métodos, qué sirve, qué no sirve, y cómo es que todos podemos ir en esa búsqueda de la verdad. De lo que se trata es de buscar la verdad, a la que no siempre vamos a llegar tampoco, y esa también es una de esas promesas de la ciencia, o una cosa que la sociedad cree que la ciencia promete,
y la verdad es que no se va a poder cumplir. La sociedad cree que la ciencia promete esa verdad absoluta, el conseguir las verdades absolutas y soluciones a todos los problemas. La verdad es que eso es un imposible, eso no se consigue. Y ya está inclusive demostrado, está demostrado, Gödel puso este teorema que dice que esa búsqueda es un imposible. Y tomar conciencia de eso, con una dosis importante de humildad, puede ser útil para la discusión. Una cosa que me llama la atención de la discusión sobre lo de Bloomberg es que, claro, nuevamente, las cifras dan pie a distintas interpretaciones o en todo caso a narrativas distintas, ¿no? Por ejemplo, a la actual gestión de Castillo le conviene que se crea que económicamente vamos bien, esto es un ejemplo, cuando en realidad, pues, la estabilidad que tenemos es fruto de décadas de un buen manejo macro, ¿no? Y todavía estamos viviendo un poquito de eso, creo yo. De alguna manera en tu artículo anterior hablabas, ¿no? Ok, en el presente estamos bien, pero ¿cuánto estamos dejando de ganar por esta gestión? Esto lo vamos a ver más adelante recién. O sea, la cuenta dolorosa la vamos a ver en el futuro, ¿no? Bueno, ¿Y hasta qué punto lo de Bloomberg también retrata, o sea, cerró cifras el año pasado también, ¿no? No necesariamente estos últimos meses desastrosos de gestión. Entonces, digamos que hay que saber, hay que saber leer entre líneas y me imagino que tu artículo irá por ahí. Sí. Dos cosas. Una, Gustavo, creo que Dante está tratando de entrar. Y la otra es, mucho de esto también son cifras de los commodities, ¿no? Es decir, el famoso piloto automático, qué sé yo, son números macros muy grandes. Y también que hay una cierta como aceptación de una serie de economías ilegales y nadie se pregunta mucho por ellas y como que no se hacen muchas olas y seguimos en un sistema donde las cosas funcionan y todo se va parchando y no se hacen preguntas muy profundas y esas cifras macro yo creo que esconden problemas profundos también. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo es que estos indicadores que regularmente son hechos, digamos, en un escritorio en Nueva York, en un escritorio en Londres, en un escritorio en Washington, son hechos por expertos que no necesariamente han palpado esta realidad tan ilegal e informal como la nuestra? Quizás, si es que se empaparan más de esto, se darían más cuenta de cuán limitado es un indicador como estos, ¿no? Y cuán limitado es tratar de usar un indicador de talla única para todos los países del mundo, medidos de la misma manera, ¿no? Sí, algo de eso también voy a meter a la discusión. Gracias, querido Hugo. Natalia Sobrevilla. ¿Cuándo volviste a Milán? Volví el martes en la noche. Volví martes en la noche, estuve en Italia unos días de vacaciones y tuve a Eduardo González escribiendo una columna sobre Raida Cóndor que creo que fue muy, muy necesaria, triste, dura, pero muy real. Y esta semana he escrito sobre el abrazo, el famoso abrazo que se dieron en el Congreso, dos congresistas, y recordando un histórico abrazo que se dieron durante una guerra civil, dos militares, el abrazo de Maquinguayo en 1834, y hablando sobre lo que significan las treguas, y que las treguas al final, en un momento de disputa política, son cuando las fuerzas reconocen que están más o menos equiparadas y que una no puede vencer a la otra, se da una tregua para recomponerse, ¿no? Y eso es un poco lo que reflexiona el artículo, que para cuando salga este juego de Caigua ya lo habrán leído. ¿Qué escribiré la próxima semana? No sé, falta un montón. Pero lo que sí puedo decir es que la próxima semana estaré en Lima. Llego a Lima el viernes en la noche y voy a estar una semana. Así que estaré escribiendo el artículo, no sé si en el avión o bajando, llegando. Mira tú, Qué trabajo, bueno. familia, mezcla, qué bueno, sea cual sea el motivo, bienvenida, qué bacán. Sí, presento un libro el jueves 3 de marzo, mi último libro que se
Repúblicas Sudamericanas en Construcción, que es un libro colectivo que hice con una serie de colegas, un colombiano, 2 argentinos, un chileno, y escribimos sobre las guerras de independencia de una manera cruzada en todos estos países, y lo estoy presentando en la Casona de San Marcos el jueves 3 de marzo, va a ser en formato híbrido, así que hago mi Publicherry. Y bueno, no sé, pero quizás escriba sobre el libro, quizás escriba sobre eso. Dante me tiene prometido un paseo, caminata. En la Así casona. sí, Pero, ¿Verdad? La caminata, la ¿cuándo vienes? caminata. ¿Cuándo vienes? Llego el 25 de febrero, que es el viernes, ahorita, y me quedo hasta el día 6, así que no son tantos días, pero No, tiene que ser medio al toque porque yo salgo de viaje el 2, el ya, pues 1. ese fin de semana. O Ya, lunes, da igual. ya. Buenísimo. Caminemos un buen rato. Gracias, Nata. A ver si hay abrazo finalmente con lo de Ucrania también, ¿no? Me ha hecho acordar lo que has escrito. Bueno, Porque el está en problema es ese... que las treguas se dan cuando las fuerzas son equiparables. La pregunta ¿es Rusia equiparable a Ucrania? No. Son No, me refiero a los bloques. Claro, pero están los aliados detrás de Ucrania dispuestos a hacer lo que tienen que hacer para parar a Rusia. Es decir, son preguntas muy básicas, ¿no? Uh-huh. Gracias, Nata. Alberto de Belaunde. Está de hawaiano anoche, hawaiano nocturno. Hawaiano ¿Cómo está? de gala. Así es, para la ocasión. Todavía no tengo tema, cosa que no es una sorpresa. Estaba pensando escribir sobre las consecuencias, es uno de los posibles temas, ¿no? Las consecuencias insospechadas que tendría el conflicto de Rusia en Ucrania, ¿no? Porque hay esta idea de, oye, este tema está pues lejísimos, no tiene nada que ver con nosotros, pero claro, en un mundo globalizado uno ya no puede darse esos lujos, ¿no? O sea, hay desde consecuencias económicas, ¿no? Donde voy a tener que pedir ayuda porque claramente no es mi fuerte, ¿no? Pero un conflicto grande puede tener desde temas de alza de precios de determinadas cosas, en fin. Pero también consecuencias políticas y humanitarias, ¿no? La cantidad de desplazados que este tipo de conflictos genera es altísima y está demostrado que cuando hay desplazados, hay también una reacción a los países en los que se desplazan, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede ser gasolina para las ultraderechas en el mundo, ¿no? Y una nueva ola xenófoba que todavía no ha terminado la anterior. Y si hay una nueva ola de xenofobia y de fortalecimiento de la ultraderecha, eso también se siente acá, con el fortalecimiento, con vínculos internacionales y tal, de opciones cercanas a eso. Entonces hay como que tratar de mostrar, sin tampoco caer en la adivinanza, ¿no? En el adagio, mostrar cómo todos estos tipos de conflictos en un mundo como el que vivimos tienen consecuencias directas, indirectas o incluso consecuencias insospechadas, ¿no? Esa es una alternativa. Wow. No, es una gran alternativa. Es que me dejas pensando así, en voz alta. En el mundo una cosa es ser desplazado blanco ucraniano que un desplazado africano o haitiano, ¿no? O sea, el racismo también implica, Sí, no, eso Gustavo, también, ¿no? sabes que, por ejemplo, eso es algo que yo he vivido mucho aquí en el Reino Uh-huh. Unido, cuando escuchaba a británicos ser muy racistas con los polacos, por ejemplo. Uh-huh. Y Pero para son más nosotros, clasistas, quizá, ¿no? no, Ahí hay no, no, más clasismo que racismo. ¿Sí? racistas. Para nosotros es imposible pensar que una persona que se ve exactamente igual a Uh-huh. otra puede ser racista con esa persona. Uh-huh. Pero hablan de racialmente, o sea, están racializándolos. Uh-huh. No es solamente una cuestión de clase social, y eso para mí es muy sorprendente, porque para nosotros la raza y la etnia está muy vinculada al color, al pelo, a la forma, qué sé yo, entonces que tú puedes identificar, pero ellos lo identifican perfectamente. Y es muy raro para nosotros. Uh-huh. Y, Claro. y porque nosotros no concebimos que o sea, porque
la blancura en un lugar como el Perú es un pasaporte a muchas cosas, pero aquí no. Y no solamente por la clase social, te lo digo por los polacos, los romanos, y la manera como y a mí me sorprendía, realmente sorprendía, porque para una persona no entrenada la diferencia pues es inexistente. O también el racismo que hay contra los judíos, Eso que sí. pueden ser más blancos o más rubios que los otros, pero no va por ahí. Y están racializados como judíos. Uno de los casos más dramáticos es el de los Tutsis y los Hutus en Ruanda, ¿no? Ruanda. Tú ves, y si es, o sea, vamos, ¿no? Y aún así pasó lo que pasó. Bueno, o en la antigua Yugoslavia, es decir, ser serbio o croata, encima hablan el mismo idioma. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Yo cuando viví en Viena hace muchos años, en los medianos 90s, estudié con muchos refugiados de la antigua Yugoslavia, y para mí pues eran indistinguibles, pero los bosnios y los croatas y los serbios en la misma clase, ahí era una mini conflicto otra vez, ¿no? Y encima nos hacían escribir sobre, cuenta el mejor recuerdo de tu lugar, y había una chica que era de tu lugar de origen, una chica que era srebrénica. La chica dijo, yo no voy a escribir eso, y entonces... Haciendo la asociación inversa es lo que para un estadounidense promedio, o sea, que un peruano discrimina a un venezolano, es casi discriminándose entre ustedes, ¿no? Además, mismo idioma, misma religión, ¿no? En fin. Sí. No, el ser humano siempre encuentra sorprendentes maneras de maltratarse los unos con los otros y de justificar ese maltrato, ¿no? No, y además cómo uno se va adecuando a ver las diferencias. Tengo una persona con la que estaba hablando hace poco, su pareja es de la China, y ella no logra distinguir la diferencia entre los diferentes europeos. No encuentra o sea, un español o un sueco le parece lo mismo. Que, digamos, nosotros podemos más o menos sacar una línea, pero para nosotros un coreano y un japonés puede parecer lo mismo, pero para ellos no, en ningún momento, de ninguna forma. Son como esas sutilezas que se nos hace el ojo, ¿no? Que están creadas, obviamente, socialmente. Como cuando los Otra opción de artículo es la semana pasada o la semana antes de la pasada terminé de leer el último libro de Isabel Allende, que me gustó. Creo que tiene como unos finales, unos capítulos finales que es como cuando se está acabando el tiempo para entregar un trabajo en la universidad y ya te pones como ¡ah! ¿No? Siento que su editorial le está presionando mucho, porque los 4 o 5 últimos capítulos creo que son un buen borrador, pero necesitaban un poquito más de filo. Pero es súper interesante porque es la vida de una persona, de Violeta, que es el título del libro, que empieza su vida con la pandemia de la gripe española, de la llamada gripe española, y llega a vivir, aunque lo pasa muy por encima, esta última pandemia, ¿no? Y es un artículo que yo siempre quise escribir sobre los recuerdos de mi abuelo de la primera pandemia, y cómo muchas de las cosas que vivió ahí marcaron el resto de su vida, ¿no? Como su obsesiva limpieza de manos, ¿no? Y su apología al lavado de manos a los nietos, ¿no? Entonces tal vez también por ahí pueda salir algo. Veamos, porque creo que ese, por ejemplo, es un poco más atemporal, ¿no? Si el lunes está ya la guerra, digamos, tal vez sea más adecuado escribir eso, ¿no? Gracias, Alberto. Está bien bonito ese tema, ¿no? Y ese guárdalo mejor para otro momento. No sé si para otro momento, porque seguramente lo que pasa es que ese libro aún se ha escrito muy poco. O sea, claro, todavía es nuevecito, entonces tiene el valor de la novedad, digamos, ¿no? Pero sí, pero una semana más puede aguantar, es un lindo tema, yo quisiera leer eso, ¿no? Y tengo además las memorias de mi abuelo, ¿no? De, por ejemplo, cuenta de unos recuerdos de su infancia, es los cortejos fúnebres que iban hacia el cementerio y las campanas, ¿no? Y como él todas las mañanas en el Valle de Majes, ¿no? En Uraca, veía pasar estos cortejos fúnebres, ¿no? Que además yo he ido a esa casa años después, ya no es de la familia ni nada, y efectivamente queda en la entrada del cementerio casi, ¿no? Con lo cual es una escena infantil absolutamente verosímil.
Entonces sí, puede ser. Veamos que... Bien, bien bonito. Si bélicos o, o literarios. Dante Trujillo, ¿cómo estás tú? Bien, pero voy a aprovechar para contarles algo que ya lo sabe Gustavo, que es que voy a, estoy enfrascado en un proyecto que, Natalia, se lo he contado en el pasado, pero resulta que ese proyecto tiene fecha de entrega, y en realidad no puedo, o sea, por estas semanas voy a tratar, o sea, lamentablemente me voy a alejar, digamos, ¿no? Entonces por eso es que le pedí a Carlos Enrique Freire que escriba ese tan polémico artículo que ha salido ayer. Y para esta semana le he propuesto a nuestro, bueno, por lo menos Gustavo y mío, amigo Ricardo Sumalavia, que haga lo propio, que ya me advirtió que no va a hacer nada con la coyuntura porque la coyuntura... No, mejor. ¿no? Entonces yo le dije que, pues, a veces yo tampoco lo hago y todos nosotros en algún momento nos salimos de ello y que no se preocupe por tal motivo. Entonces me voy a tener que, lo siento, pero bueno, lo siento, a lo mejor es un alivio para muchos, por unos 2 meses o 3 me voy a tener que alejar porque tengo que entregar este librito que estoy haciendo en ese lapso y la verdad es que estoy súper atrasado, etc. ¿no? Entonces, le tengo que meter casi todo. ¿Puedes contarnos de qué trata? No. No. No, preferiría no. O sea, sí, quizás con una copa. Y más bien lo que les quería, aprovecho para pedirles, amigos queridos, que ayuden, o sea, no es que me ayuden, pero si aparecen gente, porque a veces tenemos gente, ¿no? Que invitamos, que convocamos y gente que también está ahí, pues que me ayuden con los viernes, porque en realidad voy a tener que estar constantemente buscando personas que me echen un cable, ¿no? O que me reemplacen simplemente. Yo sé que hay varias personas interesadas, pero esto, ¿no? Eventualmente a lo mejor yo podría hacerlo también, ¿no? Pero además en marzo tengo un viaje corto que yo tengo un compromiso ya asumido desde el año pasado, así que sí, eso, o sea, eso no sé, yo igual voy a tratar de estar en las reuniones de los sábados por el simple disfrute de escucharlo, pero el sentarme unas cuantas horas los jueves a escribir, la verdad es que no, o sea, he tenido que cortar casi el resto de mis actividades para poder llegar a tiempo con esto, ¿no? Así que... Dale, Dante, fuerza, sí se puede. Sí. Estoy siguiendo tu estela de disciplina. 2000 palabras al día, Dante, 2000 palabras al día. No, 2000 no llego, pero sí puedo llegar a 1300, 1400, pero... No, 1500 es una cifra razonable. 2000 es Alejandra, hace un mes que te puede servir. Yo a veces ¿Sabes qué pasa? Que el tema como el asunto sobre el cual escribo es un tema o sea, precisamente escribo en parte sobre lo que no sé. Entonces eso es a veces... Eso es más difícil. Sí, entonces tengo que hacer como... Gracias. A veces tengo que hacer como revisar, corregir, observar, leer diferentes versiones. O sea, me toma tiempo, no solamente sentarme y escribir, digamos, ¿no? Entonces, yo he calculado que si avanzo, digamos, 800 palabras al día, la hago. Entonces sí la haces, 800 palabras en el juego de Caigua diario. Necesito tu fe, oye, tu optimismo. Es más, voy a terminar ya ¿cómo se llama? Ocupar ese espacio para avisarte que prontamente te voy a empezar a mandar unas cosas para que... Está muy bien. Y en esa caminata que vas a organizar haremos un psicoanálisis para que logres tus 1500 diarias. No, necesito fact-checking. Necesito que me ayudes ahí con unas cosas. Con lo cual, quienes están viendo esta transmisión y los presentes, sabemos que es un libro con algún tipo de contenido histórico. Vamos, es un libro de bioquímica. Spoiler. Dante Trujillo y no, es sobre cocina, Alberto, es un libro de cocina. Es un libro sobre panadería inglesa. Claro. Panadería y gatos.
Así es. Ay, Gracias por el interés. Bueno, pero en serio, los invitados que caen el viernes. buenísimo. Ricardo Gracias. Sumalavia, que es el que viene ahorita, bueno, es un tremendo escritor, académico, gran persona además. No sabes de qué va a escribir. Él no lo sabía, ¿no? Ya, O sea, si no, perfecto. trataré de contarles un poquito de eso en las sucesivas ¿Le reuniones. explicaste lo de grabarse? Sí, en Ya. este caso sí. Esa historia del brazo que justamente tú, Gustavo, me recomendaste hace un tiempo, es pero creativa, inesperada, súper chévere. Sí, Y es un libro bien paja ese. Es un libro bien paja. Yo me atrevería a decir que es su mejor libro. Sí, yo creo que sí. Yo le sugerí el título además. Sí. Sí, sí, sí. Entonces sí, le tengo un cariño adicional, ¿no? Así como como en el cuento de Jorge Dinapaita que le pone la comita, ¿no? Al A 100 años de soledad. García Márquez y yo se llama ese cuento. Es un hermoso cuento, búsquenlo. Quienes nos están escuchando, viendo, ¿no? García Márquez y yo de Ganó Jorge el cuento de las Dinapaita. 1000 palabras, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Eso. Bacán. Qué bueno tener así jugueros invitados de ese nivel. Gracias, Dantito. Éxitos, Gracias. en tu proyecto y Gracias. porfa, Eso. conéctate los sábados o trata de hacer. Claro que sí. Necesitamos esa savia. Alejandra Ruiz León, ¿cómo estás? Hola, Toda bien, relajada ella ahí. o todo lo contrario. Sí, pero Está tomándose siempre un estás en break de una tanta postura lectura. corporal así como que, acá como que viendo Euforia así con el ojo izquierdo. Aquí No, hablo he con estado en mi ustedes así. computadora en la universidad, entonces estoy con el celular. Está con Pero Emily en Paris. sí, Sí. faltan, faltan como un mes y medio para mis exámenes, entonces ahorita es como el punto de, tengo que leer demasiado. Estoy como leyendo un libro y medio por día, estoy muy cansada. Pero por ahora voy bien con el juego de Caigo, pero creo que voy a tener que buscar ciertos invitados durante marzo también. Pero para esta semana voy a escribir sobre una publicación de The Lancet que ha hecho, creo que la OMS, que es sobre el maltrato a la mujer. Y pone que el maltrato del... No tengo los datos por aquí, pero ha sido el estudio más completo que han hecho a nivel mundial sobre maltrato, violencia, pero en casa, ¿no? Por parte de la pareja. Creo que solo lo miden por parte de la pareja, pero las encuestas han sido en todos los países del mundo y creo que es un 25% de mujeres que dice que ha vivido violencia por parte de su pareja. Y lo interesante de este artículo es, bueno, obviamente lo publican en The Lancet, pero es que se ve como un problema de salud pública, ¿no? Y creo que este es algo que puede ser lo diferente de entender de este artículo, o por qué me ha llamado la atención, ¿no? Porque no lo solo vemos como un problema social, sino como un problema de salud pública. Y eso que este estudio, estas encuestas han sido antes del COVID, ¿no? Entonces están asumiendo que incluso estas cifras van a ser mucho más altas, ¿no? Porque en el COVID, como todos sabemos, ha aumentado la violencia contra la mujer. Entonces creo que esta idea de entender la violencia de la mujer como un problema de salud pública, como algo que afecta ya no solo al tema social o al desarrollo, sino a la salud, creo que es interesante también, porque se puede ver tal vez de alguna forma, no más objetiva, pero siento que lo explica de otra manera, ¿no? Entonces, este sería el principal argumento, ¿no? Uh-huh. Y ya. Entonces no he leído sí, no he leído a profundidad el artículo, pero o sea, es bien detallado, ¿no? Y el hecho de que también lo haya pedido la OMS o que lo haga la OMS, creo que también abre otro tipo de discusiones, ¿no? Y ya. Hay un tema que es central en la discusión, es el sesgo de reporte, ¿no? No en todas las sociedades existe la misma disposición a reportar la existencia de violencia en casa. Y aún dentro de cada sociedad, no en todos los estratos socioeconómicos sucede eso, ¿no? Entonces, prestar atención a esas diferencias de reporte es importante, porque, por ejemplo, como tú dices, en la pandemia la violencia aumentó, pero al inicio parecía que no aumentaba. Y era que efectivamente no aumentaba o que no se reportaba. Las evidencias que vienen saliendo justamente apuntan a eso, a que sí existía y sí crecía, pero no se reportaba.
porque, claro, los mecanismos para reportar de alguna manera se apagaron, se redujeron, no había la misma posibilidad de reportar. Y no, súper interesante, súper interesante. Incluso lo que se considera violencia, ¿no? Es decir, antes se aceptaban muchas cosas que ahora con lo que hablábamos antes, que cosas que nosotros ahora consideramos inaceptables, hace una generación quizás menos, eran aceptadas. Sí, y otro punto interesante del artículo también es que menciona como a qué edad, o sea, por edades, ¿no? Y algo que dicen es como un 20% de mujeres entre 17 y 20 años, creo, han sufrido violencia de pareja. Y eso es súper, súper pronto, ¿no? O sea, obviamente, al ser un estudio global, tienes, o sea, en diferentes países, diferentes regiones, diferentes resultados, ¿no? Pero desde los 17 años es súper fuerte, ¿no? O sea, no los ven solo como si estás casado o si convives con esa persona, ¿no? Sino que hay otras formas también de violencia que están considerando. No, una cosa que a mí me llama la atención nuevamente, de este libro, Ser mujer en el Perú, es que las implicancias de la violencia, o sea, contra la mujer, se notan en toda la sociedad, pero a niveles que ni siquiera imaginamos. Y ahora que te escucho hablar de salud, salud pública, también me viene a la mente el hecho de que incluso la gente poco afecta a los derechos ciudadanos, ¿no? La gente más pegada a la economía, por ejemplo, no se dan cuenta que una sociedad, mientras más violenta es con sus mujeres, es una sociedad que produce menos, pero mucho menos. O sea, una sociedad, entre comillas, más enferma, ahora que mencionas el tema, pues evidentemente va a producir menos. O sea, incluso la repercusión, o sea, nos conviene ser feministas, entre comillas, incluso si queremos bonanza económica. Claro. Pero Hasta no por sé, una o sea, razón así hasta por utilitarista. una razón así utilitarista es necesario, ¿no? Por eso me gusta esa entrada por otro lado, por el tema de salud pública. Sí. Gracias, Ale. Gracias. Bueno, yo no sé exactamente de qué voy a escribir. Tengo una idea germinando. Tiene que ver con que yo a veces, si bien hay series que veo apenas aparecen, como Euforia, ¿no? Que ya la terminé de ver ayer. Me encanta el mundo adolescente y eso. A veces me da por revisar series que todo el mundo ya vio hace tiempo, ¿no? Como Six Feet Under, y me pasó con Mr. The Office. Belvedere. ¿Ah? Mr. Belvedere, ¿no? Belvedere. Esa yo la veía así, en las tardes. Claro. Baja, a mí me encantaba Belvedere. Clásico de Canal 13. Sí, Lo sí, pasaban todos los días, algo que había sido grabado sí, durante a mí me 4 encantaba años, Belvedere. te lo pasaban en 2 meses y ahí te lo repetían de nuevo. Sí, sí. Entonces, bueno, no estoy viendo Belvedere, pero vi The Office hace un tiempo, ¿no? Entonces, y me encantó, me pegué con The Office, rememoré también, creo que tiene que ver con que yo una gran parte de mi vida, pues, fui parte de una oficina y trabajaba en una oficina y todo eso, y me imagino que quizá la mayoría de quienes estamos acá lo hizo alguna vez. Yo ya no, porque mi oficina ahora es esta. Y, y ayer, justamente leí un artículo de New York Times que dice que por primera vez en mucho tiempo, o no sé desde cuándo tengo que ver, pero 25 millones de estadounidenses ha renunciado a sus empleos. O sea, hay ahora una crisis de renuncias. O sea, es como si ya mucha gente se estuviera dando cuenta que esto no vale la pena. O sea, hay una especie de, ya lo hemos hablado acá, ¿no? De narrativa que se está empezando a cambiar, ¿no? O sea, ya no, el capitalismo que vivimos ya ha estirado mucho la pita, esto ya no da El para éxodo más. masivo que le llaman. Exactamente. Y pasa ese artículo, Gaby, muy bien, por favor. ¿Lo leíste? ¿Lo leíste, No, Dante? pásalo, digo, por Ah, favor. ya, lo pongo en el chat, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, algo pasa ahí con la añoranza de cómo fue, de lo que era ganarse la vida antes, lo que la pandemia, me imagino, ha terminado por recrudecer y ha terminado ocasionando esto que digo. Estoy dándole vueltas a eso, a esas ideas. ¿Viste el meme de si Euforia fuera doblado a peruano? Ah, no.
No lo he Se la voy visto. a mandar. Pásalo, Yo no pásalo. la he visto, pero tengo mi amiga que está en Milán, con la que me quedé, es muy fanática de Euphoria también, ella trabaja también con adolescentes, y vi este meme, es muy gracioso. Es si Euphoria fuera doblada en jerga peruana. Un pequeño corto, ¿no? Me dio un poco la idea de la serie. Pero a mí también me gusta ver series cuando ya se acabaron o cuando ya todo el mundo las vio, y me he quedado Ajá, pegada, tremendamente pegada a Peaky Blinders. Recién la estoy ajá. viendo. No Esa sé sí si la la han vi cuando visto. salió. Yo sí la vi cuando salió. Está por salir la última temporada a fin de mes. Ajá. Yo quiero ver The Wire. Uy, The No, Wire nunca es... la vi, Bueno, Wire. The Wire para mí es mi serie favorita de todos los tiempos. sí. Tengo. Sí. Es como leer una novela, es como ver una novela total, así, la historia de una ciudad completa. Pero es curioso, digamos, yo estoy viviendo ahora algo que no había vivido, que es que, bueno, he entrado a trabajar a una ONG gringa con sede en Nueva York, pero trabajo desde Perú. Ya solo el tema de contratación laboral ha implicado dónde pago tributo, cómo me pagan, todo eso, ha implicado consultar con abogados y tal. Felizmente todo se pudo hacer bien. Pero claro, bueno, segundo, yo hace 5 años que lidero, o sea, lideraba un equipo y no tenía un jefe encima de mí. Ahora tengo jefe y soy parte de una organización mucho más como chamba normal. Pero claro, no conozco a nadie. ¿No? Es una organización como 40 personas con quienes hablo por Zoom, por mail y todo eso, y estoy tratando de encontrar los espacios como para el small talk de oficina. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay un pata más o menos de mi edad que ve una misma serie que yo, entonces después de ver el capítulo como que escribimos por WhatsApp al día siguiente en horario laboral, pero es todo un reto, sobre todo la primera semana que siempre, ya ahora el ritmo de chamba es normal, pero la primera semana siempre el ritmo de chamba demora en llegar, ¿no? Entonces estás en tu casa, te sientes rarísimo, no entiendes Claro, bien qué está pasando. Es toda una experiencia, o sea, digamos, las clásicas de oficina y del nuevo en la oficina, no tengo ninguna, ¿no? Entonces, claro. tratar de encontrarle sentido, encontrarle ritmo y buscar disfrutarlo, ¿no? También, porque si no... No tienes Pero, ninguna o ya tienes varias y no te enteraste. Puede ser. Bueno, es la ah, ocasión de la virtualidad, ¿no? Y también Claro. cómo es interesante porque tú también te uniste a este grupo de manera virtual cuando nosotros ya teníamos, digamos, una dinámica virtual y tú Así es. llegaste a ser el nuevo, digamos. Pero fue buena gente, ¿no? Pero bueno, ya conocí a Dante, a Hugo y a Gustavo en persona, con lo cual, digamos, Ayuda. facilitaba un poquito el tema, pero acá no conozco a nadie, es más, hay gente que está desde la costa oeste, con lo cual a la hora de organizar reuniones tengo que pensar que son 3 horas menos, hasta Asia, ¿no? Entonces, pues están desperdigados por el mundo, es una experiencia interesante, claro, probablemente antes de la pandemia yo no hubiese podido acceder a este trabajo, ¿no? Porque probablemente se hubiese implicado trabajar desde Nueva York, no tengo los papeles para hacerlo, cada vez menos organizaciones que tramitan esos papeles. Entonces es interesante también las oportunidades que se abren, ¿no? Con estos retos adaptativos igual. Y bueno, la oficina esa de Gustavo, la tradicional, quizás ya no existe de la misma manera. O sí, de por eso Milán. sentía nostalgia al ver la serie, acordándome de lo que implicaba, pues, las bromas, los chismes, los amoríos incluso, o sea, todo esto, ¿no? Ese mundo que abandoné hace tiempo. Yo tengo ahí también una columna pendiente desde la vuelta a la oficina, pero de otra perspectiva que es la gastrointestinal, ¿no? Porque todo el mundo, o sea, no se acuerda, o sea, tú, claro, en tu casa puedes ir al baño cuando te da la gana, pero en la oficina es todo un trámite, ¿no? Y eso sí ha afectado en las Uy, formas en las que procesamos la comida, etc. Eso es un tema que tengo pendiente porque, La cara de Dante. porque el otro día, no, es el otro día en Reddit vi todo un hilo de mi universidad de cuáles son los mejores baños de la universidad, ¿no? Y yo como que, claro, yo no tengo eso porque estoy en mi casa todos los días, ¿no? Pero sí pensando en la gente que va a la oficina, es como, es todo un trámite, ¿no?
Oye, Hay un ¿verdad? capítulo de Seinfeld, ¿no? Que George Constanza tiene su baño personal y es como, Uy, la no se quiere frustración. cambiar de trabajo por eso. Bueno, pero lo que sí les puedo decir como profesora universitaria, que el cambio entre las clases virtuales y las clases presenciales es impresionante. O sea, Ah, eso sí, eso sí. es muy duro para los estudiantes hacer las clases virtuales. De verdad que sí. O sea, O es sea, un la cambio para dinámica, bien volver a lo presencial, estás diciendo. sí, 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 sí. Sí. Sí, mis Una El hijos consulta. están alumno, entusiasmados con volver a la universidad y al colegio, respectivamente, ¿no? ¿qué dices, perdón, Dante? Que mis hijos están entusiasmados con volver a la universidad y al colegio, respectivamente. Sí, imagínate si uno extraña la dinámica de la oficina, imagínate los chicos la dinámica universitaria, escolar, de lo que es compartir, lo que es crecer, no sé, es súper fuerte. Sí hay alumnos que sacan mucho provecho de la virtualidad y cuanto mayores son los alumnos y más dedicados, maestrías, ese tipo de cosas en adelante, funciona muy bien. Lo que funciona muy bien son las charlas de temas académicos online. Eso funciona creo que mejor que presencial porque puede haber gente de todas partes del mundo, un poco como en la oficina de Alberto. Pero lo que es dar una clase, la dinámica que se proyecta, que funciona cuando estás frente al alumno y están ahí contigo, eso es irreemplazable, realmente es impresionante. Ahora, probablemente lo que más se extrañe, o porque uno extraña lo que no tiene actualmente, ¿no? El deseo se sostiene en la carencia, pero lo que uno extrañe de la oficina debe ser lo extralaboral, justamente. Oye, pero hay O sea, chambas no que, es, por ejemplo, hay chambas que las agencias de publicidad, por ejemplo, o donde que también conozco un poco, o el periódico. Yo no conocí, yo trabajo en el periódico mucho tiempo, pero nunca a distancia. No me imagino cómo puede ser esa chamba, esos trabajos. El periódico es un ruido constante, ¿no? El periódico, y hablas todo el día con gente que te interrumpe y bla, bla, bla. una Es como colmena. parte del trabajo del periódico es esa interacción con otras personas, ¿no? Yo no sé cómo se dará en la virtualidad, nunca, o sea, pero sí sé que sigue cada uno en su casa. Me parece bien loco, porque en el periódico pasaba que tú te parabas y le preguntabas al otro, ¿no? Así, entonces, ¿Le escribe WhatsApp todo el día a la gente, pues, Dante? pero hay una cosa como que no, yo Se sigo, a pierde. mí me sigue costando, ¿será que soy viejo? Pues no sé, No, pero me hay una sigue inmediatez que se pierde, hay una inmediatez que hay no una está ahí. espontaneidad, hay como un, ¿no? Te paras y haces, o escuchas ahí a lo lejos, no sé, a mí, chao Alberto, a mí, yo sí extraño, por ejemplo, mi oficina, mi chamba, una de mis chambas, digamos, que es esta empresa que hace contenidos, ya no volvió a la oficina, ¿eh? O sea, conservamos un pedazo de la oficina chiquita, pero que en la realidad es prácticamente solo un almacén de papeles. Y trabajamos a distancia y coordinamos y qué sé yo, todo el día. Y efectivamente el WhatsApp a forro y Zoom cuando es necesario, etcétera, pero ya avanza, o sea, no es que no avance, ¿no? Pero yo sí extraño la dinámica sobre todo en ciertas ocupaciones, llamémosle creativas, ¿no? Aunque todas las ocupaciones son creativas, yo sé, pero en estas que se alimentan en la interacción, qué sé yo sí extraño un poco eso, ¿ah? Hay cierta magia que se pierde cuando se Exacto, va exacto, es una magia, completamente ¿no? Es a la virtualidad. ¿Qué es lo que pasa en el salón de clases? exactamente, exactamente, que también es un espacio creativo. Sí, y además es un espacio de diálogo. Entonces, ¿qué Claro. sucede? Que para que los alumnos realmente se sienten a dialogar, tienen que estar muy involucrados para hacerlo de manera virtual. Y no todos lo están, y lo que es Claro. muy raro es que los alumnos que son buenos les va excelente igual. Pero esos son alumnos que da igual, porque siempre les va a ir bien porque ellos hacen su propio trabajo. Los alumnos que son malos igual van a ser malos, pero hay como un grupo en el medio que estar presente realmente Los los estimula. conecta, les permite Claro, entrar, es realmente impresionante. claro, claro, claro. Mi hijo estudia Derecho, ¿no? Y él no ha estado en facultad nunca. Entonces, en facultad presencial, quiero decir. Entonces, y además se cambió de comunicaciones a Derecho, o sea, que está en generales, justo cuando empezó la pandemia. Entonces,
no ha tenido una relación directa con sus compañeros de derecho, ¿ya? Por un lado. Y por otro, tampoco ha tenido todas esas cosas que te brinda la universidad que son extra tu carrera, ¿no? Tipo, él está en la de Lima, entonces, y le gusta muchísimo el cine. Entonces, por ejemplo, yo digo, pucha, ¿qué pasa cuando vayas? Vas a poder ir a la ventana indiscreta, ¿no? A lo mejor si quieres formar parte del club de cine, está el club de los que escriben, está el club de... Me imagino que de muchas otras cosas, ¿no? Y también, por supuesto, tener una relación con las personas que están en otras carreras, en otros programas. Mi hijo cuando estuvo en la pre, una de las cosas que más disfrutó, digamos, fue esto. Espero que no suene mal lo que voy a decir, ¿ya? Pero él es un chico pues, de clase media, que vive en un colegio de clase media, y sus amigos suelen ser como él, etc. Que en la pre pues, conoció a gente de lugares muy lejanos para él, ¿no? O sea, con realidades muy distintas, etc. Entonces, y se hizo patazas, ¿no? Porque por lo normal, pues, ¿no? Eso en la virtualidad, esas cercanías, ya se perdió. Él me dice, porque hablamos de eso, ¿no? No las ha podido aprovechar. Entonces él está esperando también volver para eso, ¿no? Para poder relacionarse. Bueno, pero es lo mismo que se pierde en la oficina, ¿no? Lo que decía Gustavo, el chisme al lado de la cafetera, quién se está afiliando a quién. O sea, son esas cosas que nos hacen pues humanos, que nos gusta compartir. Claro, y un montón de cosas que se dice, que no necesariamente se dicen y están ahí en el aire y transmiten un montón de información. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando entré a la universidad, yo entré así, entunelado, ¿no? Sin pensar. En la secundaria me gustaban las matemáticas, entonces, ¡pum!, me metí a una ingeniería. Y así, entunelado. Si es que el mundo hubiera sido así, yo hubiera seguido mi ingeniería y todo bien, ¿no? Pero resulta que ahí en el campus comencé a ver a los matemáticos y los veía disfrutar su quehacer. O sea, ni siquiera me dijeron algo, me transmitieron algo, fui a una clase de algo. No, simplemente verlos a la distancia me hizo reconocer que quería ser como ellos, quería ser uno de ellos y me metí a las matemáticas. Entonces, miren cómo es que sí, ese otro canal de comunicación, un canal de comunicación más etéreo y poco digitalizable, importa mucho y puede cambiar una vida. Pues en San Marcos el Bosque de Letras era más que la facultad. O sea, yo estaba en San Marcos y en el bosquecito de letras, con el patio de letras, ocurría en la universidad, digamos, ¿no? No ocurría en las clases, ¿no? Claramente. Claro. Bueno, la Católica también era bastante así. El patio de letras era el centro el punto neurálgico donde se movía todo. Una consulta, Hugo, antes de terminar. El 25% más o menos del Perú es formal. ¿Eso implica que el 25% de los trabajadores está en un régimen planilla o con todos los beneficios sociales? ¿Y hay forma de saber cuántos de esos son oficinistas? Mira, ese 25% al que te refieres ni siquiera tiene el paquete completo al que llamamos formalidad. Ese 25% tiene cotización a la seguridad social. Ese es el indicador, ¿no? Entonces, puede que a veces pues no tengan las vacaciones o que sus empleadores pues les den algo sí y algo no, o no les pagan la AFP, que es una cosa muy común, ¿no? No, yo creo que la mayoría deben ser obreros. Hay muchos obreros, hay muchos empleados, sí. O sea, pero oficinistas no hay manera de saber. No hay forma de saberlo. Sí hay forma de saber, te puedo buscar la estadística. Si por ahí me ayudas con eso, buenísimo. Sí. Porque finalmente estamos hablando de un imaginario que en realidad en el Perú la realidad es ínfimo, ¿no? Es ínfimo, sí. Yo te quería hacer un comentario, Gustavo, y es... Sí. Claro, estamos comentando sobre este fenómeno de las personas que están renunciando y se da globalmente. Antes de la pandemia se atribuía a un fenómeno millennial, ¿no? Se decía que son los millennials los que no quieren estos compromisos de largo plazo con los trabajos y tal. Y ahora resulta que es algo más generalizado. Y algo que llama mucho más la atención es que una de las ocupaciones que más renuncias tiene es una que tiene poca socialidad, la verdad, sino que son los camioneros.
Mira cómo es que esta ocupación tan aislada, de casi no interactuar, pasarse las horas así una detrás de la otra en un camión, resulta que es la ocupación que más renuncias tiene, o una de las que más renuncias tiene. Y esto después trae un montón de implicancias, porque el famoso problema de la cadena de suministros que está sufriendo la economía global tiene que ver con eso, con que los contenedores están apilados en distintos puertos y no están diseminados en el mundo como antes de la pandemia estaban, y que no hay camioneros que los muevan, ¿no? Entonces, es contrastante, es raro. ¿Cómo es que esta ocupación, que siempre fue aislada, eran personas honguitos, digamos, que se pasaban la vida en su camión y tal, ahora les ha venido algo así como un momento, ajá, que les hace decir también a ellos, Hasta aquí estos sacrificios no valen la pena. De acuerdo. Aunque su vida previa también era aislada, ¿no? Es una movida, sí. Sí, estamos en un momento de cambio cultural definitivamente. Y eso explica muchas de las cosas, las locuras que vemos alrededor. Bueno, hemos dado vuelta a la semana. Muchísimas gracias por habernos visto, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Que estén bien. Cariños a todos. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós.